Bendiciones, saludos en nombre de Jesús a la iglesia, a los que nos están oyendo y viendo por las redes. Bendiciones en Cristo Jesús. Estamos hoy en nuestra sede de la Iglesia de Avivamiento Pueblo de Dios, hoy viernes 11 de septiembre del año 2020. Bienvenidos. Vamos a poner todo en las manos del Señor, amén, a partir de este momento. Padre, te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Reconocemos tu soberanía, Padre Santo. Reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Reconocemos a tu Santo Espíritu como nuestro guía. Y te reconocemos a ti, Padre, como el Dios del universo, el Dios de los cielos y de la tierra. Padre, te pedimos a partir de este momento, Señor, que tú, con la sangre preciosa de tu Hijo, limpies nuestras conciencias, Señor, para que podamos entender claramente, Señor, este mensaje que tú nos quieres dar. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Vamos a ver en la palabra, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Y la leemos, la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esto enseña a los hermanos, este es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, aconsejándole. Y le dice, si esto enseña a los hermanos, después de darle varios consejos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora el Salmo 81, a partir del versículo 11, dice la palabra, pero mi pueblo, este es Jehová hablándole al pueblo de Israel, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Gloria a Dios. Y después más adelante dice lo que Dios le iba a entregar a este pueblo. Si lo hubiera oído y si hubiera andado. Parecido a lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la carta que leímos ahorita, ¿verdad? Parecido. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo que sea nutrido con las palabras de la fe. Palabras de la fe. Fíjese que está en plural, no es una sola palabra. No me voy a nutrir con una sola palabra. Me voy a nutrir con las palabras. ¿Dónde están las palabras de la fe? Bueno, en la Biblia. La Biblia, el libro que Dios nos dejó, donde está el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesús. Nutrido con estas palabras. Fíjese que hay una unión entre la palabra de Dios y la fe. Entre la palabra de Dios y la fe, en esa unión hay algo poderoso. Fíjese que si nosotros escudriñamos esta palabra en el griego original, nutrido significa es entrefo. Significa que da a entender que eso nutrido es consecuencia de algo. ¿Ok? En este caso, nutrido es consecuencia de las palabras y de la fe. Pero si nosotros nos ponemos a escudriñar bien esa palabra, da a entender que la palabra de Dios junto con la fe va a hacer algo poderoso. Te va a nutrir, pero sobrenaturalmente. Las palabras de fe te llevan a un nivel superior, te llevan a algo grande. La unión de Dios, de lo que Dios te dice, con la fe que Dios pone en ti, te va a llevar a un nivel grande. El que vive nutrido de las palabras de fe, vive una vida superior, sobrenatural, milagrosa, vive la vida superior de Cristo. Es igual que Daniel. Daniel dice el libro de Daniel que Daniel tenía un espíritu superior. ¿Por qué? Porque Daniel oía a Dios y le creía a Dios. Entonces,
en esa fusión de la palabra con la fe, surge el dunamis de Dios. Surge el poder de Dios, de las palabras de la fe. De las palabras de Dios junto con la fe. Vamos a ver 2 Corintios 12, lo que experimentó el apóstol Pablo cuando le creyó a Dios. 2 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne y le rogó a Dios 3 veces. Tenía la palabra dice un aguijón y dice el apóstol Pablo que era un mensajero de Satanás. Según los estudiosos, ese mensajero era un demonio, porque la palabra mensajero es ángelos en el original. Era un demonio, puede ser que un demonio estuviera utilizando a alguien para atormentar al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo se veía débil, sentía debilidad con ese problema que tenía. Y le rogó 3 veces al Señor. Y fíjese que el Señor le dice, bástate mi gracia porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Fíjese que el apóstol Pablo estaba débil, pero recibió una palabra de Dios. ¿Qué Dios le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo creyó esa palabra. Entonces vemos la unión de la voz de Jesús, la voz de Dios, esa unión con la fe que Dios había puesto en Pablo. Y esa fe la tienes tú. Esa fe la ha puesto Dios. Esa fe es un don de Dios. Según la palabra, la fe es un don de Dios, es un don de Dios, no es de nosotros. ¿Ok? Entonces, esa palabra llega al apóstol Pablo, Dios se la da y el apóstol Pablo la cree. Entonces, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. No es que al apóstol Pablo le gustaba tener afrentas o necesidades o persecuciones. No, yo no te quiero decir esto esta mañana. Sino que él cuando veía que había una persecución, cuando había una angustia, cuando había una necesidad, él, por medio de esa palabra que recibió, que el Señor le dijo, bástate mi gracia, él se gozaba porque él creía que el poder de Dios se iba a manifestar en ese momento. Y yo te quiero decir hoy, hermano, amigo que nos estás oyendo o viendo, ese es el poder de la fe. Va a haber la persecución, va a haber las debilidades, va a haber los problemas, va a haber las adversidades, va a haber las enfermedades, las tribulaciones, pero nos debe bastar la gracia, nos debe bastar la palabra de Dios. Dios te va a dar una palabra para cualquier situación, pero tú tienes que tener fe, esa fe en Jesús, esa fe salvadora, para que tú puedas ver el poder. Y fíjese lo que dice más adelante. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con paciencia por señales, prodigios y milagros. Mire, el apóstol, así estuviera perseguido, en afrenta, en necesidad, el poder de Dios, el dunamis, por esa palabra que recibió, bástate mi gracia. O sea que el apóstol Pablo en todas esas situaciones declaraba la palabra, la creía y seguía caminando en fe. Y Dios se manifestaba, ¿cómo? Con señales, con paciencia, con prodigio, con milagro. Tiene que haber una manifestación de la fe en ti y en mí como creyentes. Amén. La fe proviene de oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 al 18. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Oír la palabra. Y dice la palabra también que ha salido la voz de Dios por todo el mundo. Ha salido la voz de Dios a recorrer el mundo. No hay escasez de palabra de Dios. No hay escasez de palabra de Dios. Hay escasez de fe. Eso sí puede haber.
Pero dice la palabra que ha salido por toda la tierra la voz de ellos. ¿Cuáles son las voces de ellos? Bueno, la voz de los pastores, la voz de los evangelistas, la voz de los profetas, la voz de los maestros, la voz de los hijos de Dios predicando la palabra. Palabra de fe, palabra que proviene del corazón de Dios. Es por fe para que sea por gracia. Aleluya. Sí. Tiene que ser es por fe para que sea por gracia. Tiene que ser por gracia. La fe la experimenta el humilde. La fe verdadera la experimenta el humilde. Aquel, como estamos viendo en el discipulado, aquel pobre de espíritu, aquel manso, aquel que tiene necesidad de Dios. Esa persona va a experimentar la fe, porque Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Y es por fe para que sea por gracia, según dice el libro de Romanos 4:16. El más humilde, el que tiene necesidad de Dios, el que tiene necesidad de Dios le va a creer a Dios sobre todas las cosas. El que de verdad tiene esa necesidad de agradar a Dios, va a tener esa fe poderosa que Dios nos está mostrando. Y se va a mostrar ese dunamis. Ese dunamis de Dios se va a mostrar en esa persona. La fe es un don de Dios, lo vemos en Efesios 2:8, es por gracia. Todos tenemos la fe, todo lo que hemos creído en Jesús, hemos recibido la fe, que es un don de Dios. La fe del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos va a proveer de esa fe que tanto necesitamos. La fe es un don de Dios. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. O sea que es un estilo de vida. Yo tengo que vivir por fe. Yo no tengo que vivir por vista. Yo tengo que vivir por fe, reconociendo que Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, no me dará con Él juntamente todas las cosas. Yo tengo que creer esas palabras. En los momentos de angustia, en los momentos de necesidades, va a venir el Espíritu Santo y te va a recordar las palabras de Jesús. Te va a recordar las palabras de Dios. En momentos de necesidad, el Señor te va a decir, yo no escatimé a mi propio Hijo, no te voy a dar juntamente con Él todas las cosas. El Señor te va a decir, no te dejaré ni te desampararé, pero depende de ti. Porque el Espíritu Santo va a producir que tú creas, pero depende de ti, tú vas a tener que tomar la decisión de creerle a Dios, o creerle al mundo, o creerte a ti mismo. Entonces ahí está la diferencia. Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está en Mateo 4:4 y Deuteronomio 8:3. Aleluya. El Señor Jesús no solo de pan vivía, vivía de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si yo aparto el pan, queda la frase, yo vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que la vida normal de un cristiano tiene que ser aquella que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para poder experimentar la fe. Para poder experimentar el poder de la fe. El poder de la unión de la fe con la palabra de Dios. No solo es oír a Dios, sino creerle y obedecerle, para que la palabra no vuelva a Dios vacía. Puede ser que muchas veces Dios te dé una palabra, pero tú no la creíste. Esa palabra vuelve a Dios vacía. Gloria a Dios. Puede ser que Dios te dé una palabra y tú no la crees, esa palabra cae en tierra, no va a ejercer, no va a cumplir lo que Dios tiene para ti por incredulidad. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso está en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos dice que Dios le dio palabra al pueblo de Israel. Hebreos 4:2-3. Le dio palabra al pueblo de Israel. Pero no les aprovechó esa palabra por no ir acompañada de fe. Aleluya. Aleluya. Hebreos 4. No fue acompañada de fe esa palabra. Entonces, lo importante aquí es que Dios te dé una palabra. Te puede dar una palabra el Espíritu Santo directamente leyendo la Biblia. Te puede dar una palabra el Espíritu Santo por medio de un pastor, por medio de un profeta, de un evangelista, de un anciano de la iglesia.
Dios te puede dar una palabra por medio de una circunstancia, por medio de la oración. Te puede dar una palabra, porque Dios, como dice la palabra, la voz de Dios ha salido por toda la tierra. Hay palabras infinitas de Dios. Hay palabras que no se pueden enumerar de Dios. Dios está dando palabras, pero es necesario que el pueblo de Dios le crea a Dios antes del mundo, antes de uno mismo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Debemos ser hacedores de la palabra. Esto está en Santiago 1, 19 al 25. No solamente oidores. El Señor le dice en el Salmo 81, si me hubieran oído y hubieran andado en mis caminos. O sea, Dios quiere que darte una palabra, pero que tú camines en esa palabra, que tú seas hacedor de hacedores. No, fíjense la palabra hacedores. Hacedores es que tienes que estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Una costumbre de hacer la palabra. No solamente oidores. Entonces, Santiago nos dice esto. Debemos ser hacedores de la palabra. En 2 de Pedro 1:19, el apóstol dice que debemos estar atentos a la palabra profética, que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Pero fíjese esto, en la Biblia aparece, tenemos la palabra más segura. Fíjese esto, por encima, sobre mi experiencia, sobre mi circunstancia, está la palabra de Dios. Dios nos está diciendo aquí que para que nosotros estemos seguros de que es Dios, de que es una palabra de fe, tiene que estar en la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura. O sea, no voy a vivir mi fe por la experiencia de las personas. No voy a vivir mi fe por los comentarios de las personas. Miren, muchas veces las personas pueden murmurar hasta de Dios y te pueden decir, no, Dios no cumplió las promesas, Dios no me cumplió esto, Dios me prometió esto. Yo recibí una palabra en la iglesia y llevo 30 años y todavía Dios no la ha cumplido. Bueno, le voy a decir algo, en base a esa experiencia yo no voy a creer. Yo voy a creer en base a la palabra de Dios que dice que Dios cumple lo que promete. Aleluya. Por eso es que tenemos la palabra escrita, que es la seguridad está en la palabra escrita. Lo que tú recibiste de Dios, Dios te lo va a dar. Así que no podemos vivir por las experiencias de fe de los demás. Debemos vivir por la experiencia de fe de los demás, pero las experiencias de fe genuina. Fe no fingida, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. El amor proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Debemos tener cuidado con las personas que aparentemente tienen fe, que te hablan muy bonito, pero no hay un fruto de la fe. Mucho cuidado. La fe sin obras está muerta, Santiago 2, 14 al 26. Y no debemos dudar, Santiago 1, 6 al 7. La fe tiene que tener una obra, porque si no está muerta. Dice el apóstol Santiago que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Se deben ver los resultados de la fe. Nosotros debemos ver en nuestros hermanos creyentes el resultado de la fe, en su andar diario, en sus actitudes, en la familia, cómo se mueven en sus sitios de trabajo, cómo se mueven en la comunidad, cuál es el testimonio de la comunidad. Tiene que haber una obra, porque la fe sin obra está muerta. Y dijo el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces sí tiene que haber una obra. Se deben ver resultados de la fe. El creyente tiene que tener paz, tiene que tener templanza, tiene que tener dominio propio, tiene que tener amor, tiene que tener un corazón limpio, una buena conciencia, tiene que tener una fe genuina, no fingida. Tiene que haber resultados
de la fe. Entonces yo tengo que pedirle al Señor, Señor, si yo no estoy viendo los resultados, es porque no he creído. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en Cristo estamos completos. La palabra de Dios dice que en Cristo no tenemos necesidad de nada. Y si yo estoy viviendo una vida de fe, debo estar experimentando esa vida de fe. No vivimos por vista, sino por fe. Aleluya, gloria a Dios. El enemigo de la fe es la incredulidad. ¿Y qué hace el mundo? El mundo te llena de incredulidades. Te llena la cabeza de problemas, te llena la cabeza de información, te llena la cabeza de vanidades, de complejos. Pero nosotros debemos vivir es por fe, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? En Hebreos 11 nos dice la fe, que es convencido de lo que no se ve. La fe es creer sin ver. La fe es creer, confiar en Jesús sin haberlo visto. Aleluya. Nadie ha visto a Dios, pero creemos en Dios. Gloria a Dios. Él ha producido en nosotros, en creer y amar a alguien que nunca hemos visto. Gloria al Señor. Aleluya. No lo hemos visto con nuestros ojos humanos, pero Él ha mostrado en nosotros, se ha manifestado en nosotros, en nuestro espíritu de una manera tan sobrenatural que estamos 100% seguros de que Dios existe, que Jesús resucitó entre los muertos y que está sentado a la diestra del Señor y nos ha dejado su Santo Espíritu y que por gracia somos salvos. Pablo daba testimonio de su fe. Gloria a Dios. En 1 Timoteo capítulo 2:7, el apóstol Pablo, hablando de él, le dice a Timoteo: yo fui constituido por Dios, fui constituido predicador, apóstol y maestro. Aleluya. Pablo no solo predicaba, Pablo no es que predicaba el evangelio. Pablo no solamente era un apóstol, o sea que cuando Dios le decía anda a tal parte, cuando lo enviaba, él iba. Pablo enseñaba, era un maestro. ¿Qué hace un maestro? Enseña a los demás a creer. Pablo enseñó a la iglesia a creer en Jesús. Pablo predicaba la palabra, Pablo era enviado a la obra del Espíritu Santo, pero también enseñaba a la iglesia a creer. Esto es lo más importante. Que nosotros, hermanos en Cristo, nos animemos mutuamente a creer, que demos testimonio para que nuestra fe siempre crezca, aumente. Demos los testimonios de los hechos sobrenaturales de Dios, las transformaciones que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros debemos predicar nuestra vida, nosotros debemos predicar nuestro testimonio. Pablo predicaba su propio testimonio. Pablo no inventaba, Pablo no es que se estudiaba caletre el Antiguo Testamento, no, y después lo predicaba. Pablo vivía el evangelio. Y una persona que vive por fe, una persona que está viviendo el evangelio de Jesús. Nosotros debemos vivir el evangelio. Nosotros debemos enseñar a las personas a creer. Cuánta incredulidad no hay en este mundo con estas situaciones que están pasando con el COVID-19. Nosotros debemos animar a la persona a creer en Jesús, a que se arrepientan, He visto testimonios de familia, mi familia me ha dado testimonio que por medio de una enfermedad han recibido al Señor. Por medio de una enfermedad Dios ha hecho un milagro poderoso en ellos, los ha sanado. Y por medio de esa sanación han creído en Jesús. Y ellos están dando testimonio a las personas que fueron sanadas por Cristo. Y están dando testimonio que se están congregando, que se están discipulando, que se van a bautizar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque son personas que están llenas de fe. Porque han visto esos milagros de Dios. Así nosotros como iglesia debemos predicar esos milagros. Predicar esas buenas nuevas del evangelio en Cristo Jesús. Predicar a Jesús. La fe es Jesús. La fe es una persona. Es Jesús en nosotros obrando. Es Jesús en nosotros siendo obediente al Padre. Así como Él fue obediente al Padre, Jesús produce en nosotros que seamos obedientes al Padre. No importa lo que veamos, vivimos por fe, llenos de la palabra, nutridos de la palabra de fe.
nutrido de la palabra de fe, alimentado con la palabra de fe, alimentado, engordado, fortalecido con las palabras de Dios y nuestra fe. Si es nuestra fe, el apóstol dice, ¿tienes tu fe? Tenla para con Dios. Y el apóstol Santiago le dijo, yo te mostraré mi fe por las obras. Sí, Dios nos entrega la fe en Jesús. Dios nos entrega a Jesús. La fe es de nosotros, por gracia. Es de nosotros. Pero nosotros decidimos si creemos o no creemos. Bienaventurados los que no creen. Perdón, bienaventurados los que creen sin haber visto. Le dijo el Señor Jesús al apóstol que no creyó en él. Que no creyó que tenía, que había resucitado. Bienaventurado, Tomás, bienaventurado los que creen sin ver, porque esa es la verdadera fe. No estás viendo, cree, por la paciencia heredarás las promesas. No estás viendo, cree, porque nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Dios está probando tu fe. Así como Dios probó al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto en las aguas de Meribá, vamos a ser probados en las aguas de Meribá. Inmediatamente de una bendición, Dios te va a probar conforme a la palabra. Sí va a haber prueba, pero Dios te va a dar la salida para que tú salgas aprobado, para que tú salgas fortalecido. El mismo Dios te afirme, te establezca, dice la palabra. Hay una advertencia que les quiero dar hoy, que está en Isaías 52. El Señor dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. Y esta advertencia Dios me la hizo a mí. Y me mostró que Dios viene a mí cuando Él quiere, no cuando yo quiero. Que debo estar atento como esa antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Preparado para recibir palabra de Dios a cada momento diariamente. No solamente en la mañana o solamente en la noche. En el transcurso del día el Espíritu Santo me va a dar palabra de fe. Pero cuando Él venga, me hallará. Cuando Él llame, yo responderé. Tú has oído la voz de Dios. Sí la has oído. Porque dice la palabra que Dios ha hecho correr su voz por todos los confines de la tierra. Sí, Dios ha dado palabra. Pero cuando Dios te da esa palabra, ¿te halla? Cuando Dios te da esa palabra, tú respondes. Tú haces como hizo Samuel siendo niño. Heme aquí, Señor. O te quedas durmiendo. O no te despiertas. Creo que en estos momentos estamos siendo probados por Jesús. Está siendo probada nuestra fe de una manera especial. Y creo en el nombre de Cristo que saldremos aprobados y en victoria por la fe. Por la fe en Jesús. Por la fe que Dios nos ha dado. Creo que cuando Él venga diariamente a nuestras vidas, nosotros vamos a estar ahí. Creo que cuando Él nos llame, nosotros vamos a responder. En el Salmo 81, el Señor le dijo a Israel, si me hubiera oído mi pueblo. Fíjense esta gran bendición y con esto voy a concluir. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Fíjese, él hablaba y nadie lo quería oír. Caminaron en sus propios consejos. Ellos fueron sus propios dioses. Bueno, no, yo pienso así, yo pienso asado. Y Dios le estaba hablando, pero no le hacían caso a Dios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo las palabras, y si en mis caminos hubieran dado Israel la fe, las palabras Dios se las dio, pero andar en los caminos es andar por fe, es obedecerle, es creerle y obedecerle. En un momento, fíjense esto, rápidamente, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Gloria a Dios. ¿Tienes enemigos?
Cree la palabra de Dios, no sigas creyendo al mundo, no sigas creyéndole a Satanás, no sigas creyéndote a tu misma carne. Y vuelto mi mano contra su adversario. Acuérdense que nosotros tenemos bastantes enemigos. Bueno, Dios, el que anda en sus caminos, el que crea su palabra, Dios pelea por él. Los que aborrecen a Jehová se lo hubieran sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Fíjese. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña lo saciaría. Aleluya, provisión. Pero ¿qué si cuando Dios venga, cuando el Espíritu Santo te hable, deja lo que estás haciendo, corre al Señor y cree, camina por fe? Porque las palabras de la fe es el poder de Dios. El dunami de Dios se va a manifestar a medida que nosotros vayamos creyendo. Es las palabras que Dios nos ha entregado en la Biblia. La palabra profética más segura es la que nosotros debemos estar atentos. No estemos tanto atentos a lo que dice el mundo. Está atento a lo que Dios dice en tu palabra y serás más que bendecido en Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermano, en el nombre de Jesús.